horno alto. Atendiendo a las resistencias de los cementos según la norma EN 197, las distintas clases de cemento son las que tenéis ahí descritas con esas resistencias iniciales estándar y con esos colores de identificación y de marca de agua. Bueno, cualquiera de ellos, en función de los hormigones a los que vayamos a necesitar, tenemos que utilizar uno de ellos que sea más adecuado según fórmula. Atendiendo a las propiedades especiales, denominamos cementos de bajo calor de hidratación unos cementos que se formulan especialmente para que liberen poco a poco el calor de hidratación en el proceso de fraguado. Esto tiene verdadera importancia cuando se utilizan grandes volúmenes de hormigón para evitar que se fisure, como luego más adelante os explicaré por qué ocurre. Se reduce la fisuración. Y finalmente, en determinadas resistencias, como puedan ser aguas del freático con cargas de sulfatos, las aguas subterráneas a veces vienen sulfatadas, o en zonas donde hay exposición a sulfatos por la industria química, por contaminaciones severas del terreno, es necesario a veces colocar unos hormigones con resistencia a los sulfatos. Estos vienen con la denominación HS, resistencia a los sulfatos. Lo que ocurre que es que si estos sulfatos penetran en el hormigón y no tienen esta resistencia, se forma una sal que se llama etringita, que es la sal de Canlot, también llamada, que lo que provoca es una rotura severa del hormigón, un estallido, y se desmorona y pierde las características de piedra artificial endurecida que hemos dicho al principio. También tenemos otros denominados NA, que son cementos de baja alcalinidad, reduciendo el efecto de crecimiento del volumen de reacción por álcali. Bueno, los áridos son la parte más grande, digamos, no la más importante, pero una parte del hormigón, aproximadamente el 70% del volumen total. Es muy importante que tengan una curva adecuada a su condición para que transmitan los esfuerzos constantemente. Más o menos, estas son las curvas de granulometría para distintos tamaños, y hago especial hincapié en que haya un desescalado entre todos los diámetros, para que se rellenen todos los huecos, como veis en esta zona. En este hormigón que se ve aquí, veis que hay mucho árido grueso, pero nada de fino, con lo cual los huecos quedan sin una transición correcta del árido a la pasta de cemento. En el otro caso es una distribución mucho más uniforme, hay áridos gruesos, medios y finos que rellenan todos los huecos y generan una distribución regular del hormigón. Otra curva de granulométrica en la que se ven los distintos porcentajes de los distintos diámetros de árido, y así sucesivamente. Los áridos tienen que ser áridos, obviamente, que no se disuelvan o se ablanden con el agua, que no ataquen al cemento, que no ataquen a la armadura y que no afecten a la unión con la pasta de cemento. Hay que tener también especial cuidado cuando formuléis un hormigón y se elabore, que no esté contaminado con materiales que puedan dañar la correcta, formación del hormigón desde el punto de vista químico. Hay sustancias orgánicas como turbas o carbón, o sustancias que alteran el proceso de fraguado, como es el azúcar, o los sulfatos también modifican las características del hormigón, con lo cual llegamos a elaborar con estos contaminantes hormigones que no son viables, que no son correctos. Por eso hay que evitar estos componentes en las formulaciones de los hormigones. Bueno, el agua también tiene que ser agua limpia y con unas características de contenidos en sales y de materias orgánicas mínimas o nulas para que el hormigón endurezca correctamente. Por ejemplo, agua contaminada con fecales no se puede utilizar, o agua contaminada pues con una efluente industrial tampoco. Debe de ser agua casi potable. Mejor la potable que ninguna. La relación agua-cemento es vital en la formación de un hormigón. La situación ideal es 0,4, es la mejor. Si nos vamos por arriba, lo que ocurre son segregaciones, hay demasiada agua y entonces hay una separación de la fase acuosa con la fase, digamos, sólida, y hay unas segregaciones que nos llevan a un punto y final que nos da un hormigón con defectos. Y si es inferior a 0,4,
falta agua, no se hidrata bien y ocurre también lo mismo. Llegamos a un punto final de un hormigón que no es correcto. De este 0,4, aproximadamente 0,15 es lo que reacciona físicamente con el hormigón, intrínsecamente entre ellos para elaborar el hormigón, y 0,25 son los que reaccionan químicamente. O sea que unos enlaces físicos es el 0,15 y el otro el 0,25. Si hay un exceso, un defecto de agua, llegamos a hormigones mal formulados. Muy importante la ratio agua-cemento. En este caso, de ratio agua-cemento que estáis viendo con este formulado, de 165 kilos de agua y 300 kilos de cemento en un metro cúbico de hormigón fresco, nos está dando una ratio de 0,55. Esto es peligroso. Esto podemos tener algún problema de defectos de acabado en el hormigón o de no alcanzar las resistencias previstas por este defecto. Siempre hemos de tender que estemos en el entorno del 0,40 para tener una buena reacción de fraguado y hacer un hormigón correcto. Hay veces que esta ratio se modifica en función de las necesidades a sabiendas, pero se tienen que poner aditivos para compensar estas historias. Esto ya forma parte de otros cursos. Bueno, la ratio agua-cemento influye directamente en la resistencia final del hormigón, en la densidad y en la porosidad. Y la porosidad pretendemos que sea lo menos posible porque si no, por esos poros penetran las sustancias que luego contaminan el hormigón y lo destruyen. Bueno, las adiciones son unos materiales que se ponen en el hormigón para modificarlo en función de las necesidades que queramos tener. Voy a correr un poco porque esto nos lo hemos pasado. Las más importantes son las cenizas volantes, el humo de sílice y finalmente los pigmentos y los minerales. Habréis visto que hay algunos hormigones que se ponen coloreados pues porque vienen con algunos pigmentados, ¿eh? No confundir con el hormigón blanco, que es un hormigón que no lleva pigmento, sino que se ha formulado con áridos blancos para conseguir esa coloración característica. Bueno, los aditivos generalmente son líquidos, a veces ahora se han formulado también algunos en polvo, pero preferentemente líquidos que tienen las propiedades de modificar las reacciones físico-químicas y las características de plastificación del hormigón, si son más fluidos, menos fluidos, si de alguna manera se necesita acelerar o disminuir la velocidad de fraguado, etcétera. No deben alterar negativamente el producto final, el hormigón o el cemento, y tampoco deben de modificar las propiedades anticorrosivas de este hormigón final. Bueno, más o menos estos son fotos, esto es, vamos a ver, éter policarboxílico, este del medio será ortofenilfenato y este de aquí, el primero es bisfenol. Bueno, distintos tipos de aditivos según la codificación son plastificantes, subplastificantes, BU, BFM, etcétera, etcétera, etcétera. Esta nomenclatura es europea y este código de coloración también es europeo según la normativa europea. En España cada vez más están incluyendo estas normativas. Hormigón fresco. Este lo tenéis muy fresco, valga la redundancia, porque lo explicaron ayer. El hormigón fresco es el material, el hormigón que se ha mezclado, se ha amasado, pero se puede manipular. No tiene todavía las propiedades endurecidas. No ha fraguado. Una de las cosas que mide la calidad del hormigón fresco en la puesta es la consistencia. Y hay distintos métodos para medir la consistencia. ¿Qué es la consistencia? Pues bueno, yo cojo un hormigón, lo pongo dentro de ese cono que se llama cono de Abrams, se levanta y se deja caer en esa mesa y se hace esa especie de torta que veis. Esa mesa además se le da un botón y actúa y se le dan 15 sacudidas. La mesa sube y baja y hace 15 sacudidas. Esas 15 sacudidas hacen que el hormigón vaya asentándose. Eso se llama asiento. Una vez se ha terminado, se mide con 1 metro, graduado en milímetros, el diámetro en sus dos secciones, digamos a 90 grados, un diámetro y luego a 180 grados el diámetro opuesto. La semisuma de esos dos diámetros, redondeado a los 10 milímetros, nos da un número que ese número sirve para definir la consistencia en fresco, que también se llama fluidez, porque fluye, según la norma EN 12.350 en la parte 5. Y esta norma, que equivale a la EN 206 y a la DIN 1045, que es de la que dimana,
nos da la clase de fluidez o de consistencia del hormigón y se define la clase F1, hormigón F1, que tiene una consistencia dura y porque su cono es inferior a 340 milímetros, su diámetro de asiento. Y así sucesivamente desde el F1 hasta el F6. Os hago la especial observación que del F4 al F6 no se pueden conseguir si no se utilizan plastificantes del tipo FM que hemos visto antes. Pero bueno, esto es una anécdota, no hay problema. Cuando ya os metáis más en harina, ya dominaréis toda esta tecnología de los aditivos de los hormigones. Bueno, otra cosa muy importante para el hormigón endurecido es saber dónde va a estar expuesto. No es lo mismo poner un hormigón en una línea de playa que ponerlo frente a una industria química, que ponerlo en un parque urbano que no va a haber ningún problema o en una instalación agrícola. Ni no es lo mismo poner un hormigón en una arqueta que ponerlo en un depósito de almacenamiento de fecales o en un depósito de almacenamiento de lo que queráis. Entonces, cuando el hormigón está en esa situación, se llama exposición del hormigón y está también definido y regulado según las clases de exposición cómo se pone este hormigón. Para eso hay que considerar el hormigón a qué está sometido. Está sometido a unas cargas mecánicas o dinámicas, a unos factores medioambientales como puedan ser cloruros o ciclohielos-deshielo en el invierno, en las heladas, o carbonatación por la presencia de carbonatos, sulfatación por la presencia de sulfatos, exposiciones químicas, etc. Me vais a permitir que os haga una pregunta. Sobre esa foto, ¿me podéis decir qué exposición pueden tener estos hormigones? Aquello es el mar, esto es el mar, esto es un paseo marítimo, esto es un edificio y esto es una futura biblioteca. ¿Ese hormigón qué exposición va a tener? Cloruros, ¿no? Porque está en el mar hay un ambiente salino, va a haber muchos cloruros en el ambiente, luego ese hormigón va a tener un hormigón expuesto a los cloruros. Y por ahí oía yo una clase, ¿cuál era? ¿Clase qué? Clase 3B. ¿Eso qué es? Eso es la norma EH. No la hemos dicho, mirad, en Europa hay la norma EN 206 de 1045.2, que ya la vais conociendo porque os lo voy contando bastante, que tiene estos tipos de exposición. Define la clase X0 sin riesgo de corrosión, XC corrosión de armadura por carbonatación, XD corrosión de armadura por cloruros no marinos, XS corrosión de armadura por cloruros marinos. Luego, según esta norma, estaríamos en este caso en la XS, ¿vale? Pero, como bien habéis dicho, si nos pasamos a la EHE, la clase 3A sería, habéis dicho B, perdonadme, es 3A, porque es aérea, porque está fuera. Si estuviera en inmersión, sería la 3B, que sería exposición marina sumergida. La veis aquí, ¿verdad? Bueno, pero bien, veo que conocéis la norma y que lo tenéis. Pues bueno, esta norma es la nuestra, la norma, digamos, española, que la hace la norma de edificación y que es de aplicación en toda España. Tiene mucha correlación con las normas europeas. Nosotros no vamos por libre, o sea que hay una gran correlación. Bueno, estos son los tipos medios agresivos, los parámetros de las exposiciones y define los distintos tipos de exposición y los ataques según sea débil, ataque medio o ataque fuerte. Por detenernos en una sola, pues veamos, por ejemplo, si estamos en un medio agresivo como pueda ser el subsuelo y es un suelo ácido, pues el grado de acidez, según Baumann y Gully, si es mayor de 20, estaríamos en un tipo de hormigón con una exposición Kusuba que sería ataque débil. Entonces ahí eso nos obligaría a formular el hormigón de una forma que fuera resistente a este ataque para que el hormigón, una vez puesto allí, no se nos degradara por la influencia de eso que estaba contaminando. ¿Vale? Bueno, más de lo mismo. Más detalles de la norma. No nos vamos a detener, pero sí quiero detenerme en esta. Mirad, es muy importante en los hormigones armados la capa de cobertura de hormigón que cubre a las armaduras. Cuanto más gruesa sea la capa, la armadura va a estar más cubierta.